Muy buena hora, queridos hermanos y amigos, que la paz del eterno Creador sea siempre con ustedes y que les cubra, esperando que todos se encuentren muy bien en esta hora. Soy su hermano y amigo, el Despertador de los Santos, y le agradezco estar con nosotros una vez más en este espacio. Quiero hoy hablar de cosas muy importantes y el tema que vamos a tocar es dos razones por las que el pueblo de Israel aborrece el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a comenzar por el inicio, y he orado bastante para que todo el que pueda escuchar y ver este contenido pueda ser edificado y que pueda entender claro, meditar mucho, para que entienda claro lo que nosotros hablamos por este medio. Vamos a empezar por el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1. Allí encontramos el escenario donde Dios mismo entregó los mandamientos al pueblo de Israel. Eso fue por primera vez que se escribieron los mandamientos para darlo al pueblo de Israel. Y Dios le dio estos mandamientos porque Israel tiene una tarea muy grande y muy importante que cumplir delante de Dios para el mundo entero. Y es mostrarles el camino de la verdad. Para eso Dios cogió a Israel desde temprano, y allí en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante, allí se encuentra pues cómo Dios le transcribió estos mandamientos al pueblo de Israel, y estos mandamientos eran mandamientos que cualquiera que fallara de ello era condenado. Luego, al pasar el tiempo, vemos que en el libro de Números capítulo 15, verso 32, se cumple la primera condena de muerte por infringir uno de estos 10 mandamientos. Allí se describe el escenario cuando un hombre fue hallado recogiendo leña. No sé si estaba recogiendo leña para comer, para hacer alguna comida, no sé, o para venderla, pero lo encontraron en esa acción y infringió el día de reposo, porque estaban en día de reposo, y cuando lo llevaron donde Moisés, pues ellos hablaron a Dios y le preguntaron. Primero el hombre lo encarcelaron, metieron en la cárcel y lo dejaron ahí hasta que Dios dijera qué hacer con él. Lo que Dios le dijo a Moisés fue: apedreen a este hombre hasta que muera. Entonces, ¿qué pasó? Allí vemos un cuadro donde se cumple lo que era el resultado de infringir la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero vemos un fallo muy grande allí, y es que todos levantaron la mano contra aquel hombre, pero no apareció nadie que pidiera misericordia a Dios por la vida de aquel hombre. Entonces el pueblo de Israel vivió así, aprendiendo estos códigos de ley por alrededor de 1500 años. Imagínese usted, 1500 años que el que la hace la paga. Eso era ojo por ojo y diente por diente. Ahora bien, ¿qué había en la ley de Dios? Yo pienso que el pueblo de Israel no entendió la ley de Dios y la aplicaban humanamente. Porque cuando Dios le dio el mandamiento y les dijo que sería ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, no les estaba diciendo que cuando alguien falle, por ejemplo, tienen que hacerle lo mismo. No era esto lo que el Señor quería darle a entender, sino que pensara cada uno antes de cometer un error, antes de causar una molestia o un dolor a su compañero, a su prójimo, a su hermano, que pensara primero en el dolor que iba a sufrir su hermano para que no le hiciera ese daño. Eso era lo que el Señor quería que se entendiera, que antes de yo quitarte un diente, yo pensara primero cómo me vería yo sin un diente, para que eso me hiciera reflexionar de manera que yo no cometiera ese mal contra mi prójimo. Eso era verdaderamente lo que Dios quería que el pueblo pensara, pero el pueblo estaba muy pronto para vengarse y no para perdonar, no para reflexionar, no para pensar. Entonces, por esto, el pueblo de Israel vivió casi 1500 años con esta ley de rutina, pero aplicándola según su propia mentalidad. Entonces, por eso el Señor también le envió profetas y les decía: ninguno clama a Dios, nadie pide misericordia.
la gente está solamente pensando en lo suyo mismo. Nadie pide misericordia, nadie está clamando a Dios por nadie. Dios se lo reprochó muchas veces. Entonces, para llegar al objetivo de lo que nosotros dijimos al principio del tema, vamos a seguir recontando algunas cosas, porque luego llega el Mesías enviado a Israel, quien fue Jesús, el Cristo, que significa el enviado de Dios, el ungido. Entonces le llegó, imagínense ustedes, después de ellos estar conviviendo con este tipo de vida o de reglamentos, 1500 años, de generación en generación, luego viene el Mesías. En el libro de Juan, capítulo 7, verso 53, allí se describe un escenario donde aparece una mujer, mientras era un día de enseñanza, aparece una mujer allí, la cual fue encontrada infringiendo la ley de tal manera que sería condenada, ¿verdad?, a la muerte. Pero trajeron a la mujer al Mesías, al Jesús. Se la trajeron y le dijeron, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo de adulterio, lo cual la ley manda a quitarle la vida. Jesucristo, conociendo que ellos andaban horriblemente mal en cuanto a la ley, porque no la habían entendido, les dijo, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, tire contra ella la primera piedra. Allí fue donde todos ellos pudieron reflexionar, quizás por primera vez en su vida, porque nunca nadie le había puesto a ellos a pensar en que ellos también fallaban, que ellos también cometían errores. Entonces, dice la Escritura que cuando ellos empezaron a reflexionar, dice que entonces todos se fueron, desde el más grande hasta el más chico, y no le hicieron ningún mal a aquella mujer. Entonces, vemos ahí un cuadro muy diferente a lo que los escribas y los fariseos enseñaban como doctrina, que era una venganza inmediata, que era una sentencia sin retroceso. Vemos un grupo de personas allí por primera vez en su vida dejando las piedras en el suelo sin utilizarla con la mentalidad con la cual la utilizaban a diario. Vemos ahí un contraste muy grande. Entonces, vemos que cuando Jesús se levanta, dice que estaba escribiendo en tierra, y cuando se levanta, le pregunta a la mujer y le dice, ¿ninguno te condenó? Ella le dijo, no, maestro, ninguno me condenó. Entonces, el que podía condenarla porque estaba libre de pecado, que nunca había hecho ningún mal ni cometido ningún error delante de Dios ni de los hombres, era el Maestro, el Mesías, el único que tenía la facultad de apedrearla, de condenarla. Le dijo entonces, yo tampoco te condeno. Es decir, el evangelio, el que los israelitas rechazan hoy en día, el que ellos no aceptan, el que ellos realmente aborrecen, ese es el evangelio del perdón, de dar un chance más cuando alguien hace algo malo. Entonces vemos aquí un contraste muy grande de lo que era la rutina de vida diaria a cuando llegó el Maestro, el Mesías, que le empezó a hacer reflexionar en cómo Dios quería que se utilizara la ley. Porque la misma escritura de ellos dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, pero nadie estaba dispuesto a perdonar a nadie, sino a una venganza sin retroceso, porque eso era para ellos un deleite, poder apedrear a alguien algún día. Eso para ellos era un gozo. Ellos entendían que llevaban algo bueno delante de Dios porque cumplieron con lo que el Señor les había dicho. Pero como no tenían el Espíritu de Dios, no podían entender las Escrituras. Incluso todavía, dijo uno de ellos, de los judíos, dice que cuando ellos leen la ley de Moisés y los profetas, todavía les queda un velo. Es decir, no pueden entender lo que el Señor les trazó, porque ellos no podían entender en un día cómo usar la ley, porque la ley no fue para dar muerte, sino para dar vida. Pero ¿qué pasa? Cuando la ley llega sin el Espíritu, entonces se usa mal. Por eso vemos la gran diferencia de recibir la ley
con el Espíritu Santo, que es después de que el Mesías vino. Él prometió que iba a enviar el Espíritu Santo, el cual guiará a cada uno a toda verdad y a toda justicia. Siempre el punto principal de Dios es que nosotros encontremos la forma de ejecutar justicia. La justicia, ¿verdad? La ley de Dios lleva justicia. De manera que si yo soy un hombre falto, yo no puedo ser pronto para juzgar de muerte a otro, sino que yo tengo que pensar en mi condición y en vez de intentar quitar de en medio a alguien, debo pensar en una misericordia por si acaso yo también me veo tentado a hacer lo mismo. Entonces, esta es la diferencia de recibir la ley con el Espíritu y la ley sin el Espíritu. Jesucristo tenía la misma ley que ellos, la misma, no había ninguna diferencia. Pero Jesucristo tenía el Espíritu de Dios, lo cual lo hacía triunfar en la misericordia por encima del mismo juicio. Porque ese es el carácter de Dios. Está formado de amor, de misericordia, porque todos nosotros realmente hemos pecado, hemos hecho cosas horribles que no queremos que nadie las sepa. Tanto usted que me escucha como yo que le hablo, tenemos historias muy secretas que no queremos que nadie sepa y usted sabe que es así. Todas esas cosas Dios las sabe y aún nos da cada día un chance más, un día más para que reflexionemos, para que se la contemos a Dios, pidamos misericordia y sigamos en el camino de la justicia. Entonces, dos razones por las cuales Israel aborrece el Evangelio es porque el Evangelio le lleva a la contraria a la forma de ellos ejecutar la ley sin misericordia. Esa es la diferencia. Jesucristo vino a mostrarle misericordia y amor hacia el prójimo. Entonces, ellos recibieron la ley sin el Espíritu. Por eso no pudieron ponerla en obra como Dios realmente quería. Y otra razón final, es que no aceptaron el perdón y la misericordia del Señor. Por eso Jesucristo cuando vino les dijo claramente, si ustedes supieran cuántas veces Dios ha querido recogerlos a todos y juntarlos a todas las tribus de Israel, así como la gallina junta a sus polluelos para darles paz, para enseñarles. Pero ellos no querían aprender otra cosa más que lo que les habían enseñado hacía 1500 años, de generación en generación, de tiempo en tiempo, ejecutaban una ley sin misericordia y por esto hasta hoy aborrecen el evangelio del Mesías. Por eso ellos esperan un Mesías que venga a hacer lo mismo que ellos hacen, pero no puede ser así, porque en algo el Señor tiene que venir a marcar la diferencia. Bendito sea el Creador por siempre y para siempre. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que se haya entendido claro por qué la nación de Israel aborrece el evangelio. Dos razones, las que ya hablamos. Espero que si le ha gustado lo que hemos hecho hoy, que usted se suscriba a nuestro canal, que le dé me gusta, que comparta esta enseñanza con alguien que pueda servirle para bien. Soy su hermano y amigo, el Despertador de los Santos, y me despido de ustedes. Espero que la paz del eterno Creador sea siempre con ustedes y hasta la próxima, si Dios lo permite.